Dios te bendiga y el Señor Jesucristo guarde tu casa, tu vida, toda tu familia. Y también damos gracias a Dios porque Él es el que nos da la vida y esta oportunidad para reflexionar en su palabra y para que podamos hablar con Él a través de la oración. Y en esta ocasión voy a leer contigo, a compartir contigo una cita que está en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 23, donde dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiero leerla de nuevo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tanto la ciencia como la misma Biblia nos enseña la importancia de la mente. La mente es un potencial estratégico y el diablo también lo sabe. Por eso la Biblia nos dice que la mente debe ser renovada. Y la palabra renovar significa hacer nuevo o reformar. Entonces nos habla de hacer unos cambios significativos, importantes en nuestra manera de pensar. En este propósito, Dios nos ha dado las herramientas para lograrlo. Algunas de ellas son, por ejemplo, la palabra de Dios, reflexionar y meditar en la palabra de Dios. También la sangre de Jesús, esa poderosa sangre que limpia nuestros pecados, que lava nuestra mente. Y también la obra del Espíritu Santo. El maravilloso y poderoso Espíritu Santo que nos regula, que nos aconseja y que nos ayuda en el proceso de nuestro pensamiento. Además, la Biblia también nos dice: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces la misma naturaleza y vida de Cristo en nosotros, un corazón rendido a Él, el poder de su palabra y la obra del Espíritu Santo terminarán perfeccionando nuestra mente, nuestra manera de pensar. Es interesante que este versículo está en la carta a los Efesios, pero también en la misma carta, en el capítulo 6, y en el contexto de la batalla espiritual, nos dice la Biblia: y tomad el yelmo de la salvación. Cuando está hablando de la armadura espiritual, en medio de la batalla espiritual, dice allí que debemos tomar el yelmo de la salvación. La palabra yelmo indica un casco. Hace referencia a una protección para la cabeza, para la mente. Entonces nos habla de cuán importante es nuestra mente, nuestra manera de pensar. Además, hay un versículo muy interesante que en el libro de los Proverbios dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Porque según el pensamiento del hombre, tal es él. Vemos entonces la fuerza de un pensamiento, al grado de que la persona termina siendo lo que piensa. Por eso es muy importante la renovación de nuestra mente. De hecho, la Biblia también dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la renovación de nuestra manera de pensar termina en nuestra transformación. La transformación del cristiano es directamente proporcional a la renovación de nuestro entendimiento. Esa mente renovada tiene la capacidad de comprobar, esto es muy importante, tiene la capacidad de discernir, de hacer diferencia e identificar lo que es agradable y perfecto a los ojos de Dios, y también lo que está mal delante del Señor para rechazarlo. El enemigo de nuestras almas va a procurar estorbar esa renovación, va a procurar evitar nuestra transformación, y por eso procura llenar la mente del cristiano con cosas que no edifican, o con cosas que lo apartan del camino de Dios, o con cosas que debilitan su fe. La mente es un espacio fundamental para la obra de Dios. Por eso
es importante que logremos identificar esos pensamientos soberbios, orgullosos y llevarlos a la obediencia a Cristo. El Señor Jesús venció en la cruz para que caminemos en victoria. Nuestra mente fue dada por Dios y es una maravilla. Recordemos que la misma Escritura dice, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces también debemos orar por ese establecimiento y por la vivencia de esa realidad en nosotros. Nuestra mente es una maravilla de la creación y por eso es tan importante que logremos que nuestra mente medite y reflexione en las palabras del Señor. El Salmo capítulo 1 nos aconseja la importancia y la bendición que es meditar en la Escritura. Dice que toda persona que se deleita en la Escritura, que medita en la palabra del Señor, será como un árbol grande, fuerte, poderoso, fructífero. También el Señor le dijo a Josué que meditara en la ley de Dios de día y de noche, y que cuando nosotros guardamos esa palabra en nuestro corazón, esa palabra nos va a llevar a vivirla, nos va a llevar a la obediencia y por consecuencia nos va a llevar a vivir las bendiciones del Señor. De manera que es muy importante que cuidemos la salud de nuestra mente, pensando en Dios, meditando en su palabra, considerando esa renovación diaria, continua, necesaria para nuestra vida. Dios quiere la restauración completa de sus hijos. Debemos meditar más en la palabra del Señor. Debemos en nuestras oraciones pedirle a Dios que establezca en nosotros el gobierno de su mente, de sus pensamientos, para que nosotros no le demos lugar a los pensamientos tales como la envidia, tales como el resentimiento, como la falta de perdón, como ese enojo que a veces se guarda, como a veces esos pensamientos de infidelidad, esos pensamientos de enojo. Debemos procurar que nuestros pensamientos apunten hacia el Señor. De hecho, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesucristo, porque definitivamente lo que nosotros veamos termina afectando nuestra vida. Así que debemos mirar al Señor, debemos alimentarnos y deleitarnos en su presencia y en su palabra, pues también la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La renovación de la mente es una de las áreas fundamentales en la vida del cristiano. Y por eso es que el Señor nos ha dado las herramientas para que nosotros paso a paso y en la gracia de Cristo experimentemos esa renovación. Quiero invitarte para que oremos al Señor, para que Él con su sangre limpie nuestra mente, pero que también establezca su mente y su palabra en nuestro corazón y sea renovada día a día nuestra mente. Te invito a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte, Dios mío, perdón por todos los pecados de nuestra mente. Perdón, Señor, por los malos pensamientos. Ayúdanos, Dios mío, danos la fortaleza para rechazar los malos pensamientos. Ayúdanos a amar tu palabra, a deleitarnos en tu palabra. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe en la comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a pensar en tus planes, en tus propósitos, en los principios de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que nuestra mente se llene de tu verdad, para que nuestra mente piense como tú piensas. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, ayúdanos a mirar lo correcto, a escuchar tu voz, ayúdanos a alimentarnos de ti y que por el poder de tu sangre, por el poder de tu palabra y del Espíritu Santo sea renovada nuestra manera de pensar en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por establecer tu mente en nosotros. Y declaramos como está escrito, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amado Dios, te damos gracias por bendecir y guardar nuestra vida. Gracias, Señor, por proteger y bendecir nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.